Hola, soy tu profesor de español. Aprender español con historias es la mejor forma de mejorar tu vocabulario y tu comprensión, porque conectas las palabras con emociones reales. Hoy vamos a leer una historia sobre un encuentro inesperado, que te enseñará a describir personas y rutinas diarias. Presta mucha atención a las repeticiones, porque te ayudarán a memorizar las palabras más importantes de forma natural. Una conexión en el autobús. Me llamo Lucas. Yo vivo en una ciudad muy grande. Todos los días yo camino hacia la parada del autobús. La parada del autobús está cerca de mi casa. Yo tomo el autobús número 10 a las 8 de la mañana. El autobús siempre llega puntual. Me gusta viajar en autobús porque puedo mirar por la ventana. Generalmente, el autobús está lleno de gente. Hay personas que van al trabajo. Hay estudiantes que van a la universidad. Yo voy a mi oficina en el centro de la ciudad. El lunes pasado algo diferente ocurrió. Yo subí al autobús con mi mochila. Busqué un asiento vacío. Un asiento es un lugar para sentarse. Normalmente no hay ningún asiento libre a esa hora. Pero ese día, vi un asiento al final del pasillo. Cerca del asiento había una chica. Ella tenía un libro en la mano. Ella leía con mucha atención. Yo me senté en el asiento de al lado. La chica era muy simpática. Ella tenía el pelo largo y castaño. Ella llevaba una chaqueta roja muy bonita. De repente, el autobús frenó con fuerza. El libro de la chica cayó al suelo. El libro rodó por el suelo del autobús. Yo me levanté rápidamente. Yo recogí el libro del suelo. «Aquí tienes tu libro», dije yo con una sonrisa. Ella me miró y sonrió también. «Muchas gracias», respondió ella. Su voz era muy dulce. «Es un libro muy interesante», dije yo para empezar una conversación. «Sí, es mi libro favorito», contestó ella. Ella me dijo que se llamaba Elena. Elena es de una ciudad pequeña, pero ahora vive aquí. Hablamos durante todo el trayecto. Hablamos sobre el clima y sobre el trabajo. Ella es fotógrafa. Ella saca fotos de paisajes y de personas. Me gusta mucho la fotografía. Yo le conté que soy diseñador gráfico. Elena y yo tenemos gustos similares. A ella le gusta el café con leche. A mí también me gusta el café con leche. A ella le gusta caminar por el parque los domingos. A mí también me gusta caminar por el parque. El tiempo pasó muy rápido en el autobús. De repente, el autobús llegó a mi parada. Yo no quería bajar del autobús. Yo quería hablar más con Elena. Pero yo tengo que trabajar a las 9. Esta es mi parada, dije yo con un poco de tristeza. La mía también, dijo Elena sorprendida. Los dos bajamos del autobús juntos. Caminamos por la calle un momento. Hacía sol y el cielo estaba azul. Era un día perfecto. Elena me preguntó, ¿tomas este autobús todos los días? Sí, siempre tomo el mismo autobús a la misma hora, respondí yo. Entonces nos vemos mañana en el autobús, dijo ella. Yo me puse muy feliz. Mañana voy a buscar el mismo asiento. Mañana voy a esperar a Elena. Llegué a mi oficina con una gran sonrisa. Mis compañeros de trabajo me preguntaron, ¿por qué estás tan contento? He conocido a una persona especial en el autobús, dije yo. Durante todo el día, pensé en Elena y en su libro. El martes por la mañana me desperté temprano. Estaba muy emocionado. Me puse mi mejor camisa. Caminé rápido hacia la parada del autobús. El autobús número 10 llegó a las 8 en punto. Subí los escalones del autobús con cuidado. Busqué con la mirada entre la gente. Allí estaba ella.
Elena estaba en el mismo asiento del día anterior. Ella me vio y levantó la mano. «¡Hola, Lucas!», gritó ella con alegría. Yo caminé hacia el asiento libre a su lado. «Hola, Elena. ¿Cómo estás hoy?», pregunté yo. «Muy bien, lista para un nuevo día», dijo ella. Ese día, Elena no estaba leyendo. Ella sacó una cámara de fotos de su bolso. Era una cámara profesional muy grande. «Hoy tengo que hacer fotos en el centro», explicó ella. Me enseñó algunas fotos en la pantalla de la cámara. Las fotos eran increíbles. Había fotos de flores. «Tienes mucho talento», dije yo sinceramente. «Gracias, me encanta mi trabajo», respondió ella. Hablamos sobre nuestras familias. Elena tiene 2 hermanos y un perro pequeño. Yo tengo una hermana y un gato gordo. Reímos mucho durante el viaje. El autobús es ahora mi lugar favorito de la ciudad. Antes, el autobús era aburrido. Antes, yo solo escuchaba música o dormía. Ahora, el autobús es un lugar divertido. Llegamos otra vez a nuestra parada, bajamos del autobús y caminamos hacia la plaza. En la plaza hay una cafetería pequeña. La cafetería se llama El Grano de Oro. «¿Quieres tomar un café antes de ir a la oficina?», pregunté yo. Tenía un poco de miedo de su respuesta. Elena miró su reloj. «Tengo 10 minutos, vamos», dijo ella. Entramos en la cafetería. El olor a café era delicioso. Pedimos 2 cafés con leche. El camarero nos trajo los cafés rápidamente. El café estaba muy caliente. Bebimos el café y seguimos hablando. Descubrí que a Elena le gusta la música de jazz. A mí me encanta el jazz también. «Es increíble cuántas cosas tenemos en común», dijo Elena. Yo estaba de acuerdo. Los 10 minutos pasaron volando. «Tengo que irme a mi sesión de fotos», dijo Elena. «Y yo tengo una reunión importante», dije yo. Nos despedimos en la puerta de la cafetería, pero esta vez intercambiamos nuestros números de teléfono. «Escríbeme un mensaje luego», dijo ella mientras se alejaba. «Lo haré», prometí yo. Pasé toda la mañana trabajando en mi ordenador. Pero mi mente no estaba en el diseño gráfico. Mi mente estaba en el autobús y en el café. A la hora del almuerzo, envié un mensaje a Elena. «Hola, Elena, soy Lucas. Me ha gustado mucho el café de hoy». Esperé unos minutos. Mi teléfono vibró en la mesa. Era un mensaje de Elena. «A mí también. ¿Nos vemos mañana en el autobús?», yo escribí. «Por supuesto, allí estaré». Esa noche no pude dormir bien. Estaba pensando en qué decirle a Elena al día siguiente. El miércoles fue un día de lluvia. Llevaba mi paraguas azul. La parada del autobús estaba mojada. El autobús número 10 llegó con un poco de retraso. Subí al autobús y busqué a Elena. Pero el asiento estaba ocupado por un hombre con un periódico. Miré por todo el autobús. Elena no estaba allí. Me sentí un poco triste. Quizás ella estaba enferma. Quizás ella tomó un taxi por la lluvia. Me senté en un asiento diferente. El viaje fue largo y silencioso. Miré la lluvia por la ventana. La ciudad se veía gris. Bajé en mi parada y fui a la oficina. A las 10 de la mañana recibí un mensaje. «Perdona, Lucas. He perdido el autobús por la lluvia. Estoy en el siguiente». Suspiré con alivio. Ella estaba bien. «No te preocupes», respondí yo. «Te veo mañana». El jueves el sol volvió a salir. El cielo estaba despejado. Llegué a la parada con mucha energía. Subí al autobús y allí estaba ella, en nuestro asiento. «Hola, te extrañé ayer», dije yo. «Yo también te extrañé», dijo Elena con sinceridad. «Ese día decidimos hacer algo especial. ¿Quieres cenar conmigo el viernes?», pregunté yo. Elena sonrió de una forma muy especial. «Me encantaría, Lucas». Hablamos sobre el restaurante. Elegimos un restaurante de comida italiana. A los dos nos gusta mucho la pizza y la pasta. El viernes por la noche nos encontramos en la puerta del restaurante. Elena llevaba un vestido verde. Ella estaba muy guapa. Cenamos y hablamos durante horas. Ya no estábamos en un autobús.
Estábamos en una mesa con velas y música suave. Descubrí que Elena es una persona muy inteligente y divertida. Ella descubrió que yo soy un poco tímido, pero muy amable. Después de la cena, caminamos por el centro de la ciudad. Vimos las luces de los edificios. Vimos a otros grupos de amigos riendo. Gracias por una noche tan bonita, dijo Elena. Gracias a ti por aparecer en mi autobús, respondí yo. Desde ese día, nuestra rutina cambió. Ya no somos dos desconocidos que viajan en el mismo transporte. Somos amigos que se quieren mucho. A veces, el autobús llega tarde. A veces, el autobús está muy lleno y no hay ningún asiento. Pero no nos importa. Porque ahora, el viaje es mucho mejor si estamos juntos. Cada mañana, cuando camino hacia la parada, me siento afortunado. Nunca sabes a quién puedes conocer en un lugar común. Nunca sabes cómo una simple conversación puede cambiar tu vida. Todo empezó en el autobús número 10. Todo empezó con un libro caído y un asiento vacío. Hoy, Elena y yo, seguimos tomando el mismo autobús. Y siempre, buscamos sentarnos juntos. El español me ha permitido contar esta historia. Y espero que tú también encuentres historias bonitas mientras aprendes este idioma. La vida está llena de encuentros inesperados. Solo tienes que abrir los ojos y saludar. Hola, es la palabra más poderosa del mundo. ¡Excelente trabajo hoy! Tu español está mejorando cada minuto. ¿Te ha gustado esta historia? Si quieres aprender más español con relatos como este, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita. Deja un comentario abajo y cuéntanos. ¿Has conocido a alguien interesante en el transporte público? Me encantaría leer tu experiencia. No te pierdas nuestra próxima aventura en el siguiente vídeo para seguir aprendiendo juntos. ¡Hasta la próxima!